Muy buenas tardes, espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. De parte de la Corporación Ganadera e Innovaciones Agropecuarias Carvas, les damos la más cordial bienvenida a esta charla denominada Programas Hormonales Exitosos, ¿cómo lograrlos? A continuación les vamos a brindar una serie de indicaciones para que esta charla se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Entonces les solicitamos que por favor todas las dudas que les surjan durante la charla nos las hagan llegar por medio de la sección de preguntas y respuestas o por el chat, ambos ubicados en la parte inferior de la pantalla. El día de hoy contamos con el expositor, el doctor Daniel Carballo Guerrer, quien es médico veterinario zootecnista, especialista en reproducción bovina y máster en ciencias agropecuarias. La agenda de la misma es esta pequeña bienvenida y presentación. Después el doctor Carballo nos va a dar su charla y la sección de preguntas y respuestas que será al final de la charla. Sin embargo, las mismas nos las pueden ir dejando como les vaya surgiendo. Entonces, a continuación, ya le vamos a dar la participación al doctor Carballo para que nos pueda, pues, de esta manera, realizar su exposición. Adelante, doctor Carballo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Pilar. Primero, muchas gracias por dejarme compartir esta tarde con ustedes. Voy a tratar de poner algunos aspectos que hay que tomar en cuenta para poder tener éxito en una inseminación a tiempo fijo. Yo sé que muchos de estos, algunas personas los van a ver repetitivos, pero voy a tratar de plasmar con números ciertas cosas que a veces nos dicen que hay que hacerlo bien, pero no cuesta mucho verle números. Voy a proyectar la presentación. Okay. No sé si ahí están viendo la presentación. Sí, ahí se ve. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, los tratamientos hormonales no son nuevos, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Esto inició cerca de en los años 80, no los tratamientos hormonales como tal, pero sí el entendimiento de la fisiología y por qué se empezó en los años 80 a entender mucho mejor la fisiología, porque se empezó a usar la ultrasonografía en los bovinos, entonces en ese momento se empezó a entender qué pasaba exactamente en tiempo real cuando aplicábamos ciertas cosas. Anterior a esto, lo que hacían los investigadores era aplicar hormonas o medicamentos y, por ejemplo, le ponían a 20 animales un mismo medicamento, mandaban al matadero 5 unos días después y veían cómo estaba su tracto reproductor, otros 5 los mandaban 3 o 4 días después y así sucesivamente, y les era muy difícil ver qué pasaba en el ovario en tiempo real y a la misma vaca siguiéndola a lo largo del tiempo. Cuando se empezó a usar la ultrasonografía, se empezó a entender mucho mejor esto. Ya entre el año 90 y 2000, en los años 90, se empezaron a crear los tratamientos hormonales a tiempo fijo y a partir de los 90 a partir del 2000, perdón, se empezó a masificar mucho esta técnica. Vean que ya se empieza a masificar ya hace 20 años. Después de esto, se empieza a masificar la técnica y se empiezan a tratar de crear tratamientos para simplificar la utilización de estos tratamientos, tratar de acortar la cantidad de días de trabajo, etc. Después de esto, todos los trabajos empezaron a tener como objetivo tratar de mejorar la preñez. Empezaron a verse muchas bases de datos, empezaron a analizar mucha información que se empezó a generar a partir de la masificación de los tratamientos
y se empezaron a entender otras cosas que ya hoy nos hacen que tengamos resultados mucho más consistentes y mucho más parejos. Previo a entender todo esto, habían promedios similares a los que hay hoy en día, pero con mucha variabilidad entre trabajos. Y gracias a eso, a todo este entendimiento y esta evolución de los tratamientos hormonales, es que hoy entendemos por qué hay que usar progesterona en los tratamientos, cuánto tiene que durar un tratamiento hormonal, por qué usar gonadotropina coriónica quina o no. Entendemos hoy que podemos usar varios inductores de ovulación, entendemos hoy por qué hay que inseminar en el momento que hay que inseminar. Eso nos ha hecho poder utilizar otros recursos como semen sexado, nos ha hecho entender la presencia o no de celo, cómo juega un papel importante en los protocolos hormonales, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que hoy podamos tener resultados más consistentes y que tengamos mayor capacidad de predecir cómo puede ir un resultado. El predecir cómo va a ir un resultado nos va a hacer tomar mejores decisiones. Ya desde el 2005, Gabriel Bo había hecho ya 13.500 inseminaciones, bueno, no solo él y su equipo de trabajo, en donde el promedio de preñez era del 52%. Vean que es un promedio bastante similar a lo que hay hoy en día. Y en ese tiempo ellos tuvieron un rango de entre 28 y 75%. A raíz de ahí empezaron a tratar de entender el porqué de esa variabilidad, ¿cierto? Hoy en día, estos son trabajos o recopilación de datos de Pablo Chesta, un argentino que trabaja con una empresa de Maciale, y ellos vean cómo hoy en día ellos tienen el promedio, el cero ahí, representa un 54% de preñez. Pero ellos han visto que dentro de ese 54% de preñez general en promedio hay mucha variabilidad entre establecimientos. Estos son únicamente resultados de inseminaciones con al menos 100 vacas inseminadas en el día y de 80 establecimientos. Y vean que el 50% de los resultados está entre el 48 y el 59% de preñez, que uno podría tomarlo, o en general, mucha gente lo va a tomar como algo normal. Y el 80% de los resultados están entre el 49 y el 65%, entre el 41, perdón, y el 65% de preñez, que ya ese 41 es probable que a muchos no les vaya a gustar tanto. ¿Sí? Pero la realidad de las cosas, ahí hay más de 19.000 inseminaciones hechas y vean cómo también hay mucha variabilidad. Y ahorita vamos a tratar de ir tomando puntos de cómo hacer que esa variabilidad no sea tanta. Y vamos a tratar de ver cómo mejorar la inseminación. Ahora bien, ese 40% de preñez que vimos antes, muchos podrán decir es malo, pero si lo comparamos con un servicio natural, o sea, si lo comparamos con una monta natural de toro, vean cómo esto es un trabajo en donde hicieron 4 grupos de tratamiento, uno en donde pasaron el toro, otro donde únicamente toro, otro donde hicieron una inseminación a tiempo fijo y posterior a la inseminación a tiempo fijo metieron toro. Y los otros 2 tratamientos son una inseminación a tiempo fijo, una resincronización y luego un servicio con toro. Ahí nos vamos a enfocar mucho, pero lo que quería que vieran con esto es que en los primeros 10 días, de servicio, vean cómo las inseminaciones todas preñaron más o menos un 40% en ese establecimiento, en ese momento, y el toro únicamente preñó el 3%. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a ver si un 40% es bueno o malo.
Si lo comparamos con el toro en los primeros 10 días, es muy probable que sí sea bueno, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a entender y, y ver que un resultado que muchas veces creemos malo, quizás no es tan malo económicamente. ¿Sí? En este mismo trabajo se vio luego la preñez acumulada y vean cómo después de 90 días el toro preñó casi un 50%, mientras que todos los otros grupos, entre la inseminación y repaso con toro o inseminación, resincronización y repaso con toro, preñaron todos casi arriba del 70%. Esa diferencia es muy grande, entonces aquí es donde empezamos a ver que resultados que a veces no creemos muy buenos, igual son, son buenos, ¿sí? Eso es muy parecido con este otro trabajo, en donde en este trabajo hicieron algo similar, lo que hicieron fue un servicio con toro, en el otro hicieron celo e inseminación artificial por 45 días, en el otro una inseminación artificial a tiempo fijo con protocolos hormonales y después de eso observaron celo, y en la otra hicieron una inseminación a tiempo fijo y repaso con toro. Después de 45 días, todas fueron con toro. Y esto fue lo que sucedió. Vean cómo aquí igualmente a los 10 días de la monta, vean la diferencia entre una inseminación artificial y únicamente el toro o el celo observado. Por más que esta inseminación tenga menos resultados, un 40, un 35, siempre en los primeros 10 días va a preñar más que si solo echamos toro. Ya vamos a ver un poco el por qué. Aquí en esto, lo que hicieron después de los 45 días, a todos los grupos les pusieron toro. Y vean cómo, si nosotros nos comparamos en esta línea verde, observar celo contra lo que va a hacer el toro, siempre el toro va a preñar más que nosotros observando celo. Y ahí en ese trabajo, más o menos el toro en los primeros 45 días preñó un 21% más. Pero vean cómo los dos grupos en donde se hizo una inseminación y luego una inseminación a tiempo fijo, luego repaso con toro o inseminación con celo detectado, preñó más la inseminación que el toro. Ahora bien, dentro de los dos tratamientos que se hizo inseminación a tiempo fijo, vuelve el toro después de la inseminación a tiempo fijo a preñar más que si nosotros observamos celo. Y esto es lógico, porque el toro duerme con las vacas, está con las vacas y el toro detecta mejor celo con nosotros. Pero si nosotros le ayudamos al toro, nosotros podemos llegar a tener mucho más preñez y ayudarle al toro como con una inseminación a tiempo fijo al inicio. Y vean cómo al final de la inseminación, igual, aunque después el toro entrara con todas las vacas, igual los grupos que se inseminaron a tiempo fijo siempre preñaron más que los grupos que no se inseminaron a tiempo fijo. No dice nada. Para nosotros saber si un resultado estuvo bueno o malo, tenemos que entender primero cómo es el medio ambiente, cuáles son los objetivos del por qué está haciendo ese trabajo, cómo son los números y después de eso analizar todo para llegar a una conclusión y ver si el resultado fue exitoso o no. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cómo se vean las cosas. Sí, va a depender mucho de la perspectiva. Si nosotros lo comparamos con el toro, siempre le vamos a tener unos puntos más de preñez que el toro. Pero si nos comparamos, nos tratamos de comparar con otras fincas o con otros ganaderos, quizás podamos ver las cosas muy bien o quizás podamos ver las cosas muy mal. De todas maneras,
Siempre hay que compararnos con otros como para tener un punto de referencia, pero todas las fincas son distintas. Ya vamos a ir tocando punto por punto. Esto fue una experiencia en Upala, en Ganadera Río Niño, que muchos seguramente conocerán. ¿Y por qué las vacas no se preñan con el toro al inicio de la monta cuando nosotros la queremos que se preñe? ¿Y cuándo queremos que se preñe una vaca? Más o menos cuando tienes dos meses y medio de parida. ¿Por qué no después? Porque si la preñamos después no va a llegar a parir a los 12 meses para poder llegar a tener el famoso un ternero por vaca. Y vean cómo, ¿por qué no se preñan ahí las vacas? Porque las vacas están en anestro, no están entrando en celo, no están ciclando. Vean cómo aquí de 221 vacas que inseminamos ese día, solo el 17% estaban ciclando. Y esas vacas tenían entre 31 y 115 días de paridas, en promedio 61 días de paridas. ¿Por qué lo hicimos así? Porque queríamos preñar las vacas justo en el momento que se tienen que preñar para poder tener un ternero por vaca por año. En ese caso, las vacas estaban ciclando un 19% y habían unas novillas que iniciamos que tenían en promedio 20 meses, con un rango entre 15 y 25, que solo eran 31 novillas, que solo 2 de esas 31 novillas estaban ciclando. Esos resultados son muy parecidos a los que muestran otras personas, Lucas Cutaya, Danilo Pincinat, David Maraña, en estos años, en donde ellos reportan en vacas cruzas más o menos entre un 17 y un 30% de ciclicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas vacas en el momento que nosotros tenemos que preñarlas que no están entrando en celo. Y por eso es que el toro preña tan poco. Y por eso es que nosotros tenemos que ayudar un poco a las vacas. Y también, si lo queremos ver por categoría, Alejo Menchaca había dividido las categorías en novillas, que son las nulíparas, las que nunca han parido. ¿Qué pasaba con las primíparas, o sea, las vacas de primer parto, y las vacas de 2 o más partos? Vean que las vacas de primer parto siempre son las más difíciles de preñar, son las que más hay que ayudar, porque son las que más están en anestro. ¿Y por qué nos interesa tanto tener las vacas bien y que estén ciclando? Bueno, esto es condición corporal, vacas en baja condición corporal, vacas en muy alta condición corporal. Estos son condiciones del 1 al 5. Y vean cómo las vacas de baja condición corporal siempre se pillan menos que las vacas de alta condición corporal. De todas maneras, tener vacas muy gordas cuesta. Por eso es que ustedes ven aquí el N de 186 vacas muy gordas, cuando el grueso de las vacas están acá ni gordas ni flacas. Pero siempre la condición corporal no juega en contra de la preñez. ¿Sí? Esto que les puse anterior es en vacas de carne y esto es en vacas de leche. Vean cómo se ve una curva similar, más marcada de las vacas de leche. Como todos saben, las condiciones corporales altas son malas por la cetosis que llegan a generar y las condiciones corporales muy bajas también son muy malas. Es mejor que la condición corporal esté entre 2,75 y 3 en las vacas de leche. Y esto es la preñez por ciclicidad. Estas vacas están ciclando, estas vacas no están ciclando, tienen solo folículos, tienen folículos pero grandes. Estas son las que podríamos llamar en anestro superficial y estas son las que tienen un anestro profundo. Esto luego lo voy a tocar mejor, el uso de gonadotropina coriónica equina o no, que es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para tener mayor éxito en los programas de inseminación, ayudarnos con esta hormona gonadotropina coriónica equina, porque ayuda a que el folículo crezca más. Vean cómo este trabajo y por qué sucede esto. Vean cómo Alejo a las vacas
que sí le puso gonadotropina coricaquina llegan a ovular más, un folículo más grande, por ende un cuerpo lúteo más grande, y esto hace que secrete más progesterona. Si ustedes se acuerdan, la progesterona, por ahí la han escuchado en animales, en humanos también, que la progesterona es la que mantiene la gestación. A mayor cantidad de progesterona, mejor preñez y más se mantiene la gestación, menos pérdidas embrionarias, que esto también es muy importante. Es muy importante no solamente preñar la vaca, sino hacer que la vaca se mantenga gestante. Y vean cómo cuando usamos gonadotropina coricaquina, ayudamos a que haya más ovulación, a que el cuerpo lúteo sea más grande y ese cuerpo lúteo secrete más progesterona. Esto es así, nosotros ponemos gonadotropina coricaquina, hacemos que el folículo, que es el que va a ovular, crezca más, se genere una mejor ovulación, ovulen más cantidad de vacas y secrete más progesterona el cuerpo lúteo que va a generar esa ovulación. Vean la diferencia de preñez en estos animales. Cuando no se puso nada, cuando se puso otra hormona que se llama folículo estimulante, que no ayudó en mucho, no me voy a meter a profundizar mucho esto, pero cuando se usa gonadotropina coricaquina sí ayuda mucho a la preñez. Ahora bien, esto es entre todas las vacas y esto es entre solo las vacas que ovularon. Vean que incluso entre las vacas que ovularon, cuando se usa gonadotropina coricaquina, se preña más. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo que se forma es más grande y por ende se secreta más progesterona. Entonces vean cómo aquí ya empezamos a ver que no solamente hay que usar un protocolo hormonal, sino que hay que usar un protocolo hormonal bueno, adecuado y que nos ayude a preñar más. Otra cosa muy importante, el fenotipo. Existen diferentes tipos de animales y vean cómo en este trabajo lo que hicieron fue clasificar las vacas en vacas altas y vacas bajas. Ya vamos a ver cómo fue que determinaron cuando una vaca era alta y una vaca era baja. Y vieron la preñez de esas vacas en una inseminación a tiempo fijo. Vean cómo las vacas más pequeñas siempre se preñan más. Incluso si nosotros las separamos en las que estaban ciclando, siempre se preñaron más. Las que estaban en anestro superficial, las que estaban en anestro profundo, pero siempre las vacas de menor talla se preñaron más. Vean cómo influye el fenotipo a la preñez. Muchas veces el ganadero quiere tener animales muy grandes, eso no va a depender solamente de lo que el ganadero quiera, sino de lo que el mercado le está pidiendo. Pero lo que sí se sabe es que a mayor tamaño de vaca, mayor cantidad de nutrientes necesita y más difícil que se preñe esa vaca. Después lo que hicieron con este trabajo fue determinar qué pasaba con el repaso con toro entre las vacas y aquí ya en el repaso con toro las dividieron en altas, medianas y bajas. Vean cómo las altas y las medianas se preñaron casi igual en el repaso con toro y cómo determinaban ellos que una vaca era alta, mediana o baja. Bueno, pusieron dos maderitas cuando pasaba la vaca a inseminarse y si la vaca tocaba solo la primera madera era mediana, si no la tocaba era pequeña y si llegaba a alzar la madera para que se tocaran las dos, la categorizaban como una vaca alta. Entonces así hicieron una metodología, por decir así, muy sencilla de determinar cuál vaca era pequeña, mediana o alta. Y vean que igual el toro preñó más a las vacas bajas, o sea, las vacas más pequeñas. Y la preñez acumulada entre la inseminación y el repaso con toro también fue mejor en las vacas bajas. ¿Sí? Entonces vean cómo aquí empieza a influenciarnos el tipo del animal que estamos inseminando. Esto solo lo pongo porque siempre hay que recalcar que lógicamente los animales tienen que tener adaptación. Esto son vacas
sin pelo o con pelo. Son vacas Holstein con o sin pelo, con un gen que se llama Slick gen, que es un gen que no tienen pelo. Y vean cómo las vacas con ese gen con pelo corto, siempre, vacas Holstein siempre, pero lo puse así porque son las menos adaptadas o una de las menos adaptadas a, a, a temperaturas elevadas, siempre tienen la temperatura corporal más baja. Entonces siempre tenemos que pensar en esto del fenotipo, no solamente en tamaño, sino en adaptación. Ya hoy genéticamente se sabe mucho sobre genes de pelo corto, sobre genes de glándulas sudoríparas, mayor cantidad de glándulas sudoríparas o no, y algunas otras cosas que nos ayudan a tratar de predecir qué animales van a ser más adaptados o no. Y eso tiene mucha relación con la fertilidad. Otra cosa que influye, que siempre se ha visto, es la fertilidad por establecimiento, por finca. Vean cómo esto también son datos de Paulo Chesta. Vean cómo ellos dividieron la preñez por establecimientos con menos de 45% de preñez, entre 45 y 54% de preñez o mayores a 54% de preñez. Vean cómo si hay un poco porcentaje de establecimientos, pero bueno, eran un 10% de establecimientos que en promedio se preñaron el 41%, siempre. Un 41% de establecimientos en promedio preñaron el 50% y un 47% de establecimientos en promedio preñaron un 59%. Siempre hay variación entre establecimientos y esto es por múltiples razones. Primero que nada, la fertilidad de esos establecimientos. Si el encargado o el dueño del establecimiento ha ido seleccionando por fertilidad o no, eso es importante. Siempre es bueno ir seleccionando a lo largo de los años por fertilidad. Entonces, hay establecimientos en donde nunca han seleccionado por fertilidad, siempre han seleccionado por otras características como ganancia de peso o otras características. Entonces, los establecimientos en cuanto a fertilidad siempre van a ser más bajos. Otras cosas es el manejo del establecimiento. Muchas veces hay establecimientos con manejos muy complicados, por decir así. Los mismos trabajadores del establecimiento, ya vamos a ver, pero esto es multifactorial y no quiero entrar en mucho detalle. Igual voy a tocar algunos puntos ahora conforme va avanzando la presentación, pero lo que sí es cierto es que hay establecimientos en donde siempre se preña bien o fincas donde siempre se preña bien y hay fincas donde siempre se preña mal. Esas fincas donde siempre se preña mal, lo que hay que hacer es ir cambiando poco a poco las cosas que nosotros vamos viendo que se pueden cambiar y poco a poco a lo largo de los años van a ir subiendo su fertilidad. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Bueno, toma algunos años. El personal es muy importante, que sea tranquilo, que no esté gritando. También eso a veces me incomoda un poco. A veces hay que caer mal cuando los trabajadores son muy coloquiales para trabajar, por decir así, que les gusta estar molestando en la manga, que les gusta estar gritando, que les gusta estar haciendo cosas que tal vez en ese momento no se deberían de hacer para que las vacas estén lo más relajadas posible y lo menos estresadas posible. Siempre que se trabaja con una inseminación a tiempo fijo o con un tratamiento hormonal, se trata de evitar todos los ruidos posibles. Todos los ruidos, no solamente en voces, sino me refiero a ruidos a estrés posible de los animales. Estar trabajando con muchos perros en la manga, a veces es incómodo, las vacas les incomoda, eso las estresa, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Y también porque vean que esto que les pongo abajo es un tratamiento hormonal muy común en donde las vacas se tienen que llevar a la manga en 3 ocasiones. ¿Qué pasa si
en las 3 ocasiones hacemos el 100% de las cosas bien, va a quedar un 100% de los tratamientos bien hechos. Si la tasa de concepción es el 50%, vamos a premiar el 50%. Si bajamos de un 100% de cosas bien hechas a un 95%, que no es descabellado, ¿por qué? Porque siempre hay alguna vaca que se echa, se quebró la aguja cuando se estaba inyectando, se le hizo un absceso en el lugar de la inyección, X o Y, digamos, siempre hay cosas que suceden cuando se trabaja con animales, van a quedar un 86% de los tratamientos bien hechos, y ese 86 de dónde salen. Si ustedes le sacan el 95% a 95 y a lo que queda le vuelven a sacar el 95%, van a ver que va a quedar un 86%. Si igual preñamos, o sea, tenemos una tasa de concepción del 50%, la preñez va a bajar al 43%, va a haber una diferencia en preñez de un 7%. Y a su vez, si hacemos el 95% de las cosas bien, en la primer pasada por la manga, un 50 mal y un 95 bien en la última, ¿por qué lo pongo acá un 50% mal acá? Porque acá muchas veces le dejamos este trabajo a los peones de las fincas y a veces hacen errores que no los dicen, pero que uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque entre más trabajos hace uno, más se da cuenta de cosas como la prostaglandina la deja uno eh, justa, tienen que sobrar 2 o 3 inyecciones de prostaglandina porque se hicieron, por ejemplo, 97 vacas, se dejaron prostaglandina para 100 vacas, tienen que sobrar 3 y resulta que sobraron 20. O no mezclaron bien la gonadotropina coriónica equina, sucede, me ha pasado a mí incluso que hay momentos en que hay mucha preñez gemelar y es porque el trabajador no mezcló bien la gonadotropina con equina o puso más, muchas cosas que pasan en manga, pero vean cómo si eso sucede, solo el 45% de los trabajos de las vacas quedan bien trabajadas y con la misma concepción bajamos la preñez al 23%. Entonces hay que tratar de ser lo más eficientes posibles, ojalá con un 100% de eficiencia en cada una de las veces que pasan las vacas por la manga para asegurarnos una mejor preñez. Esto es, lo quise poner porque muchas veces nos interesa que la vaca esté bien hasta que se insemina. Este es un trabajo que hicieron en donde previo a la inseminación le dieron un 120% de los nutrientes que necesitaban esas vacas para mantenerse. O sea, esas vacas venían ganando un poco de peso. ¿Por qué? Porque les daban el requerimiento nutricional de mantenimiento más un 20% más. Se inseminaron y después de la inseminación un grupo siguió con el 120% de los nutrientes que requería de mantenimiento y otro grupo bajó y le empezaron a dar del 50 al 80%. Este grupo tuvo más pérdidas embrionarias, tuvo más pérdidas de la gestación. ¿Por qué? En el trabajo concluyen de que hubo una más mala calidad embrionaria, un desarrollo retardado de los embriones y una menor cantidad de blastocitos, de embriones desarrollados. Eso hizo que eso hace en general que haya una mayor cantidad de pérdidas embrionarias. ¿Sí? Hoy sabemos que no solamente tenemos que hacer los tratamientos hormonales a tiempo fijo iniciaron por la necesidad de quitarnos el tener que observar celos. Eso se logró hacer. Hoy con los tratamientos hormonales no necesitamos ver celos, pero con el afán de tratar de premiar más y de tener los resultados más homogéneos, empezaron unos grupos de investigadores a decir, bueno, ¿qué pasa con esas vacas que sabemos que no entran en celo o que cuando las estamos inseminando están en ese momento en celo? Ya en el momento de la inseminación tenían que haber pasado el celo. Entonces empezaron a ver qué pasaba y vean cómo Juan Carlos Chop
se dio cuenta que el momento de la ovulación en las vacas que habían entrado en celo 48 horas después de retirar el dispositivo era distinto al momento de la ovulación de que las vacas que 48 horas después de haber retirado el dispositivo no habían entrado en celo. Vean cómo las vacas, él lo que hizo fue pintar la grupa de la cola, y las vacas que a las 48 horas, él no sabe en qué momento entraron en celo, él nada más sacó dispositivos y 48 horas después fue a ver las pinturas de las grupas, y si la veía despintada, él asumía que había entrado en celo. ¿Cuándo? No se sabe, pero ya había entrado en celo. Y había otro grupo de vacas que aún permanecían pintadas, y lo que hizo fue seguirlas con el ecógrafo para ver en qué momento ovulaban. Vean que las vacas que estaban despintadas, que ya habían entrado en celo, ovulaban en promedio de las 60 horas casi, y las otras vacas se atrasaban casi 24 horas, o sea, casi un día después ovulan. Eso quiere decir que estas vacas era muy probable que las tenían que atrasar para poder inseminarlas después. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Juan Carlos lo que hizo fue un tratamiento hormonal común, y las que estaban despintadas, como esta vaca que ven acá, que se ve raspada, que sí entró en celo a las 48 horas, las inseminó a las 48 horas. Y las que no estaban despintadas, las que seguían pintadas, que no habían entrado en celo, lo que hicieron fue inseminarlas bueno, aquí lo que hicieron fue inseminar a las 48 o a las 60 horas y ver qué pasaba. Vean que las vacas que habían entrado en celo a las 48 horas preñaron mejor cuando se inseminaron a las 48 horas. Y las vacas que no habían entrado en celo a las 48 horas se preñaron mejor cuando se atrasó la inseminación 12 horas después. Y esto es un poco lógico porque, como vieron antes, Juan Carlos ya había encontrado que, que esas vacas que no entraban en celo se atrasaban a la ovulación. ¿Qué fue lo que hizo él? Lo que hizo fue poner un segundo inductor de la ovulación, el cipionato de estradiol que ponemos al retiro del dispositivo. Es un inductor de la ovulación, pero él utilizó un segundo inductor de la ovulación, y vean cómo hizo que pasaran este fue otro trabajo también de Juan Carlos Chop con Gabriel Bo, unos años después, y en ese momento las que no habían entrado en celo y no les inyectaban un segundo inductor de la ovulación, ovulaban a las 91 días, a las 91 horas, perdón, y a las que sí les ponían un segundo inductor de la ovulación, que es la GnRH, hacían que se adelantara un poco la ovulación. No tanto como las que habían entrado en celo a las 48 horas, pero por lo menos sí se llegaba a adelantar un poco. E incluso ellos lo que hicieron fue atrasar la inseminación a las 60 horas, y vieron qué pasaba con las vacas que aún a las 60 horas no habían entrado en celo. Estos son las vacas que sí entraron en celo a las 60 horas, y vean que inyectar o no inyectar GnRH fue un poco similar, aunque inyectar el segundo inductor de ovulación, la GnRH, también hizo que se pierdan un poco más. Y las que no habían entrado en celo a las 60 horas, hubo mucha diferencia de preñez, del doble, de las GnRH con respecto a las que no habían inyectado GnRH. Entonces de acá se empezó a concluir que ¿qué es lo que hay que hacer? Las vacas que entran en celo a las 48 horas se inseminan a las 48 horas. Las que no entran en celo a las 48 horas se les pone GnRH a las 48 horas y se inseminan a las 60. Y con eso va a haber un incremento en la preñez general de la finca. Ahora bien, digamos, en ese momento de la inseminación, esta aplicación de GnRH es algo costosa. Entonces, únicamente se usa en las que no entraron en celo a las 48 horas. Solamente en ese grupo de vacas que no entraron en celo a las 48 horas es que sube el porcentaje de preñez. Algo muy importante, cuidar la sanidad. Estos son trabajos y lo puse porque son cosas que muchas veces no se cuidan.
Vean que estos son vacas lecheras, pero también hay trabajos en vacas de carne. Puse este en vacas lecheras porque es curioso cómo enfermedades que no se categorizan como enfermedades reproductivas, como la mastitis y la cojera, son las enfermedades que más hacen que hayan pérdidas embrionarias, incluso que la metritis o la endometritis. Vean que la endometritis y la metritis hacen que hayan pérdidas embrionarias, pérdidas de gestación de entre un 11 y un 15%, pero las vacas con mastitis, las vacas lecheras con mastitis pierden un 20% y las que tienen cojeras un 26%. Con esto lo que quiero recalcar o hacer ver es que la sanidad general del animal es muy importante. Tener las vacas sanas es muy importante, no solamente para preñarlas, sino para que mantengan la gestación. Ahora bien, ¿hay pérdidas de gestación? Siempre hay pérdidas de gestación. Siempre, aunque sea la finca más buena, siempre hay pérdidas de gestación. ¿Dónde se dan la mayor pérdida de gestación? En los primeros 30 días. ¿Esto cómo se sabe? Sí, muchos me podrán decir, pero hasta los 30 días se sabe que la vaca está preñada o no. Esto esto se llega a esta conclusión con trabajos de investigación en donde colectan los embriones de vacas inseminadas y ven la cantidad de embriones que hay vivos en distintos momentos de la gestación. No solamente con diagnóstico por palpación o por diagnóstico con ultrasonido. A partir de los 30 días sí se puede saber con ultrasonido cuáles son las pérdidas de gestación. Siempre hay pérdidas de gestación. Ahora bien, muchos piensan y creen es mejor palpar después a los 60 o 70 o 90 días de gestación porque si palpa a los 30 hay mucha pérdida de gestación y mucha gente le tiene temor a esa palpación temprana a los 30 días porque hay una creencia o un mito de que si la vaca la estreso en ese momento va a perder más la gestación. Pero no, en realidad el estrés de las vacas hay que tenerlo muy presente y hay que cuidarlas mucho aquí alrededor del día 15, que es cuando se da el reconocimiento materno de parte del embrión. A partir del día 30 ya la preñez está, por decir así, más fija. A partir del día 60, más aún, ¿por qué? Porque ya se terminó de formar la placenta más o menos se termina de formar al día 55. Y siempre es bueno hacer un diagnóstico de preñez, por lo menos a algunas vacas en el día 30, y a esas vacas que se diagnostican temprano, pequeños, la gestación, hay que volverlas a palpar acá, porque siempre hay una pérdida de gestación. ¿Y por qué es importante volver a palpar acá? Para ver cuál es la pérdida de gestación común de esa finca. Porque si nosotros palpamos todas las vacas al día 60 o 70, no nos vamos a dar cuenta cuánto fue la pérdida entre el 30 y 60. Y puede ser que nos esté molestando alguna enfermedad reproductiva que no nos estamos dando cuenta, alguna diarrea viral bovina, alguna rinotraquitis bovina infecciosa, alguna cosa que no nos estamos dando cuenta. Y es muy importante darse cuenta cuántas gestaciones se están perdiendo para poder tratar de hacer cosas en el futuro que me ayuden a no perder tantas gestaciones. Y eso me va a tratar de hacer entender a mí o al, digamos, como asesor o al ganadero, de ver cuáles enfermedades hay presentes en la finca para ver cómo vacunar, dónde vacunar, en qué momento vacunar. Ya también hay trabajos donde hay preñeces, donde se evalúan las preñeces de vacas vacunadas o no vacunadas, vacas vacunadas 30 días antes, 14 días antes y así sucesivamente. No lo quise poner, no quise alargar mucho la presentación, pero es muy importante darnos cuenta cuáles vacas, cuánta es la pérdida de gestación en las fincas y qué puedo hacer con eso, contra qué vacunar y eso nos va a ayudar. Pero hay que quitarse un poco de la mente de que palpar temprano me va a hacer perder gestaciones. Cuesta muchísimo que alguien por palpación haga que hayan pérdidas de gestación y menos aún si es por ultrasonografía. La calidad del semen siempre hay que cuidarla, esto es un poco obvio
y pasa más de lo que uno creería. A mí me gusta siempre que hago una inseminación en tiempo fijo revisar el semen. Me he topado en reiteradas ocasiones, no voy a decir nombres de toros ni casas comerciales, pero de casas comerciales extranjeras, o sea, de semen importado, que el semen llega mal a la manga. Yo no estoy diciendo que haya salido mal del centro de congelamiento, lo que sí es que llega mal a la manga, con todos los espermatozoides muertos, e incluso me he topado con semen, con espermatozoides de pajillas de centros de congelamiento importantes que tienen muchas malformaciones. Entonces, hay que tener cuidado con el semen. Hay semen muy preñador, por decir así, y hay semen que no preña tanto. La diferencia en preñez puede ser abismal. Ahora bien, hay semen apto y no apto, ¿cierto? Dentro del semen apto, dentro de lo que un laboratorio, un técnico, un profesional del área capacitado puede decir si el semen es bueno o no, dentro de de la cantidad de semen bueno, diría que es casi imposible darse cuenta cuál semen va a preñar más que otro. Dentro de los aptos van a preñar bien, pero siempre hay semen dentro de los aptos que preña el 60-65%, y dentro de del semen apto siempre hay todos que preñan el 50%. Siempre hay una variación de unos puntos más dependiendo del toro, pero por un examen de laboratorio cuesta mucho. Un examen de laboratorio básicamente se puede decir el toro o el semen está bueno o está malo. Pero entre los buenos sabemos que hay toros que preñan mejor que otros. Ningún examen de laboratorio nos puede asegurar eso. ¿Eso cómo lo sabemos? Con resultados de campo, analizando datos. Y también hay que tomar en cuenta cosas como la fertilidad. Siempre escoger toros con testículos grandes. Toros con testículos grandes, siempre lo recalco, da hijos con testículos grandes. Los hijos no nos interesan mucho porque los hijos se van de la finca, pero sí dan hijas más precoces y que tienen mejor fertilidad. Entonces siempre traten de seleccionar por fertilidad, y dentro de eso es muy importante saber escoger el toro con el cual yo me voy o que estoy usando pretendiendo dejarme hijas futuras en la finca. Hay mucha relación entre la fertilidad de las hijas con el tamaño testicular de los toros. Bueno, con esto termino la presentación. Como ven, lo que quería hacer ver es que para tener un programa exitoso hay que tener cuidado, hay que tener la curiosidad de cuidar muchos puntos, desde el personal, el protocolo a utilizar, las hormonas y la cantidad de hormonas. No me quise meter en protocolos porque eso va a variar de finca y va a variar, depende también de las circunstancias, del momento de la finca. Esto lo mejor es que se asesoren bien con un buen profesional. En la calidad del semen, hay muchos puntos que hay que tomar en cuenta, el fenotipo del animal, hay muchos puntos que hay que tomar en cuenta que nos van a hacer preñar más o menos. De todas maneras, un resultado no quiere decir un número, un resultado no quiere decir que sea exitoso o no. No es lo mismo preñar un 40% vacas en anestro que ni el toro iba a preñar, que en ese momento un 40% puede ser muy exitoso, que preñar un 60% de todo vacas en ciclando, perdón, o novillas ciclando, y que se usó semen de $100, en donde tal vez un 55% es malo porque yo pretendía preñar el 65%. Entonces, dependiendo del objetivo, del por qué se está haciendo ese programa hormonal, puede ser que un 40 sea muy malo o puede ser que un 40 sea muy bueno. Hay que tomar en cuenta muchas cosas y no quería alargarme más con la presentación. Muchas gracias por la invitación. Quedo
Quedo anuente a ver si hay preguntas o no. Muchísimas gracias por la exposición, doctor Carballo. Acá en Facebook tenemos una pregunta. Sin embargo, me gustaría recordarles que todas las preguntas que les surjan nos las pueden hacer llegar acá en Zoom por medio de la sección de preguntas y respuestas o el chat, y en Facebook por medio de algún comentario. Por acá tenemos la primera pregunta. Nos pregunta don José Pablo: buenas, ¿qué tipo de dispositivo puedo usar para las novillas? ¿O se puede usar el mismo tipo de dispositivo que se usa con las vacas? Es que tuve problemas con unas novillas. Ok, muy buena muy buena pregunta. Sí, en las novillas hay que tener cuidado con la cantidad de progesterona que tienen los dispositivos. Voy a tratar de explicarlo rápido, pero sin tratar de obviar ningún paso. Los animales cebuinos son más propensos a las hormonas, son más susceptibles, por decir así, a las hormonas. Entonces, una novilla cebú va a ser más propensa todavía. En la novilla cebú lo que hay que hacer es usar dispositivos de medio gramo o de 0.6. En el mercado hay dispositivos de 0.5 gramos o de 0.6, que son 500 miligramos o 600 miligramos. Si no hay en el momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Usar los de 1 gramo o más, pero que previamente hayan sido usados en vacas, y se usan por segunda vez en las novillas. Todos los dispositivos intravaginales de 1 gramo o más se pueden reutilizar. Entonces se usa un dispositivo reutilizado o un dispositivo con poca hormona, con 0.5 o 0.6 gramos. Otra cosa que se puede hacer es que si no hay, y en el momento no hay forma de utilizar un dispositivo reutilizado, no hay forma de utilizar un dispositivo de poca progesterona, se pone prostaglandina al inicio del protocolo. Entonces, el día cero del protocolo, se pone el dispositivo intravaginal, se pone el benzoato de estradiol y se pone 1 ml de prostaglandina. Al retiro del dispositivo vuelven a poner 1 ml de prostaglandina. Ahí no van a utilizar más cantidad de prostaglandina en general, porque la dosis de prostaglandina son 2 ml. Lo que van a hacer es dividir la dosis poniendo uno al inicio y uno al final. Eso porque va a hacer que si la novilla tiene un cuerpo lúteo, regrese al inicio y tenga solo la progesterona del circulante del dispositivo, y va a ayudar mucho a la preñez. Pero sí, en novillas es mejor usar dispositivos de menos de 1 gramo. Si tienen de 1 gramo, mejor usarlos primero en vacas y la reutilización en las novillas. Y si por ende no hay por ningún lado, dividir la dosis de prostaglandina con un cc en el inicio y un cc al final. Es lo mejor. En novillas cebuinas, en novillas de carne Bos Taurus, muy parecido. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. También nos consultan acá en Facebook si en cuanto al tamaño, de igual forma, se puede utilizar el mismo en novillas que en vacas, o si se podría utilizar uno más pequeño en novillas. Me imagino que eso preguntan el tamaño físico. No todos los dispositivos intravaginales son del mismo tamaño físico. Se utilizan en novillas y en vacas del mismo tamaño. De hecho, yo hace poco hice un trabajo en donde hicimos inducción de la ovulación en novillas, y lo que hicimos fue utilizar dispositivos de 0.6 gramos reutilizados. Eran novillas cruza voy a decirlo, en Guanacaste. eh, y lo menciono si alguien tiene temor de utilizar dispositivos en novillas. Estos eran novillas vírgenes, eran novillas en anestro, o sea que nunca habían entrado en celo, y un grupo de esa novilla les pusimos un dispositivo y a otro grupo les pusimos 2 dispositivos, y les entran bien incluso 2 dispositivos. Así que por el tamaño no hay problema, e incluso de todas maneras no existen de distintos tamaños. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración, doctor. Por acá en Zoom, don Cristian nos dice: saludos, doctor, excelente charla.
Una consulta, en aquellos casos donde por temas de logística es complicado inseminar las vacas que no dieron celo a las 60 horas, se puede colocar GNRH al inicio e inseminarlas a la hora de terminar de inseminar las vacas que sí entraron en celo. O sea, 2, 4 o 6 horas después de colocar GNRH. En esos casos, es mejor inseminar todas las vacas a las 48 horas. Ok, buena pregunta. El inseminar vacas a las 60 horas o a las 40, dividir, digamos, la inseminación entre las 48 y las 60, a las vacas que entraron o no entraron en celo a las 48, va a depender mucho de la cantidad de vacas que se inseminan en el día. Digamos, si tenemos un lote de 150 vacas, normalmente las vacas que no entran en celo a las 48 horas es alrededor entre el 20 y el 30%, dependiendo de la condición de las vacas al inicio del tratamiento, dependiendo de algunas cosas, pero normalmente son entre un 20 y un 30%. Son normalmente, siempre son más las vacas que sí entran en celo a las 48. Entonces, ¿de qué va a depender esperarme a las 60? De la cantidad de vacas que hayan. Si nada más voy a inseminar 10 o 12 vacas y hay nada más 2 vacas para inseminar en la tarde, no me voy a esperar hasta la tarde para inseminar esas. Les pongo GNRH a las 48, las insemino a las 48, lo más tarde que pueda, pero ahí es donde nos ayuda a tratar de predecir las cosas. ¿Por qué? Son vacas que quizás el inseminador no se va a esperar hasta las 60 para inseminarlas, pero que el inseminador sabe que no se van a preñar tan bien como las vacas que sí entraron a las 48. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo hacer? Insemine, pero con un semen que no sea tan valioso económicamente. ¿Por qué? O genéticamente. ¿Por qué? Porque de antemano usted sabe que esas 2 o 3 vacas, si fuera un grupo de, digamos, de 10, 12 vacas, esas 2 o 3 vacas se van a preñar menos. Entonces, insemínelas, no sé qué, hasta las 60, insemine las 48, a las 50, pero utilice semen menos valioso porque va a haber menos probabilidad de preñez, ¿sí? Entonces va a depender mucho de la cantidad de vacas que se van a inseminar. Lo que se hace en grupos grandes o lo que se debería hacer en grupos grandes es pasar todas las vacas a las 48, la que está despintada, la que se ha entrado en celo se insemina, la que no se inyecta y se aparta hacia otro lado, terminan de inseminar las de la mañana, se van a almorzar y después del almuerzo regresan y inseminan las de la tarde, que tal vez no va a ser las 60 horas, pero ya por lo menos están cerca de las 56, 57 horas. Entonces, más o menos así. Pero si no, si son pocas, poner el GNRH e inseminar a las 48, aún así preña un poco más que si no pone GNRH y tiene que inseminar a las 48. De acuerdo, muchísimas gracias por aclarar la duda. Por acá en Facebook nos quedan 2 preguntitas y cerramos esta sección. Dice don Alejandro, ¿cuáles prostaglandinas? Perdón, ahí me quedé súper pegada, el doctor y los demás me entendieron. Hay en el mercado que se puedan usar en novillas. Y de igual forma, don Alejandro nos pregunta, ¿se pueden usar los mismos protocolos en novillas Brahman que en novillas de razas europeas tipo Charolais o Cimental? Ok, va. Las prostaglandinas que hay en el mercado, bueno, no sé si dar nombres comerciales, pero de todas maneras prácticamente todas son lo mismo. Todas son decloprostenol y la dosis son 2 ml. Si ustedes se ponen a ver la dosis de prostaglandina, hay hormonas que poner exceso de hormona es malo, como los estrógenos, pero hay hormonas que poner exceso de la hormona no es malo. Y ese es el caso de la prostaglandina. ¿Por qué se usan 12 ml? Porque es una dosis como universal en donde se puede utilizar en novillas, en vacas de DSU, en vacas europeas de carne, en vacas lecheras, en todas las vacas, y 12 ml va a funcionar en todas las vacas, novilla, vaca y no importa la raza. En la novilla cebuina es muy probable que utilizar 1 ml es suficiente. Pero ¿qué es lo que hacen las casas comerciales y los investigadores del mundo? Tratar de unificar dosis donde se pueden unificar, porque entre más unificada esté la dosis, menos probabilidad de errores hay. Entonces, la dosis de la prostaglandina
Es la misma, 2 ml, y cualquiera que haya en el mercado le va a servir, porque todas son prácticamente lo mismo. Entonces, todas van a servir. Bueno, hay dextrogenol, hay ciclar, hay muchas en el mercado, estropur, hay muchas en el mercado, pero todas son prácticamente lo mismo. Solo hay una que es distinta, que es una prostaglandina natural, pero es un poco más cara, y para efectos de protocolos de IATF no hay diferencia en la preñez. Y la dosis es más grande, es 5 ml, pero no hay diferencia en la preñez si utilizan esa todas las sintéticas, que de hecho en este momento en el mercado prácticamente todas son sintéticas y todas son lo mismo, todas son decloprostenol. Me parece que esa era la pregunta nada más, y algo de los protocolos, del protocolo, que si se usan los mismos en vacas que en novillas. Básicamente sí. Hay algunas pocas variaciones, hay que tener un poco de cuidado con la gonadotropina coriónica equina. Si se pone mucho, más que todo en novillas CU, puede haber problemas de gemelos. Los dispositivos que ya habíamos dicho que se usan con menos progesterona, y no quise meterme mucho con eso, pero hay unos tratamientos hormonales de proesto prolongado que en novillas están dando muy buenos resultados, no solamente en preñez, sino en mantenimiento de la gestación. En preñez preñan un poquito más, en novillas ciclando, en novillas en anestro no. Entonces, si las novillas están ciclando, es mejor usar tratamientos prolongados que prolonguen el proestro, pero solo si están ciclando las novillas, y van a preñar unos puntitos más y van a haber menos pérdidas de gestación. Y si no, los mismos protocolos que en vacas, con el cuidado de los dispositivos y con el cuidado de la gonadotropina coriónica equina. Es una cuestión de dosis nada más. De acuerdo, doctor. De parte de la Corporación Ganadera le queremos dar las gracias por esta excelente charla y por venir acá pues a aclarar todas nuestras dudas. Pues a las personas que nos acompañaron, de igual manera las gracias, y en caso de quedar pues alguna pregunta pendiente, las vamos a estar subiendo al repositorio de preguntas de la Corporación Ganadera en la página web www.corfoga.org. De igual forma en el Facebook, que nos pueden encontrar como Corporación Ganadera Corfoga. De esta manera hemos finalizado nuestra charla virtual. En nombre de la Corporación Ganadera e Innovaciones Agropecuarias Carvas, les damos las gracias por su participación el día de hoy, y muchísimas gracias, doctor, y a todos los que nos acompañaron. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias.